Uno de los protagonistas del fútbol austriaco. Empezamos a conocer su parcela deportiva porque tiene una segunda que después nos desvelarás, Paco, sí. Muy personal y con mucha historia y con mucho peso, pero comencemos a conocer a Matías Sindelar en lo estrictamente deportivo. Sí, hay que ponerse serio porque ciertamente la historia de este grandísimo futbolista, según revistas especializadas, es uno de los 100 mejores jugadores de toda la historia. En un equipo que tenía jugadores como Frank Wagner, como Josef Bican, como Rudolf Bierti. Bueno, pues este futbolista, Matías Sindelar, nacido en Moravia, familia de la antigua Checoslovaquia. Hay rumores que apuntaban que podía ser de origen judío, pero no, era de una familia católica. A los 15 años, había quedado huérfano, a los 15 años formaba parte de la plantilla del Hertha de Viena, fue traspasado al Austria de Viena y a los 16, de hecho, ya actuaba en las filas de la selección austríaca. Era conocido como el hombre papel por ese aire tan liviano, y dicen las crónicas que por aquel entonces era el mejor 9 que había en todo el planeta. Insisto, un jugador que quizás pueda pasar un poquito más anónimo para el gran público, pero que era un futbolista realmente extraordinario y fantástico, y en aquella época uno de los grandes iconos mediáticos dentro del concepto mediático de aquellos años. Del fútbol austriaco. Matías Sindelar, importante en el terreno de juego y con una historia personal muy intensa, Paco, que creo que es momento, son las 8:21 de la tarde, aquí en Desafío Champions, para compartirla con nuestros espectadores. Tiene historia. Sí, tiene historia. El Wunderteam que antes comentábamos fue un equipo que antes de la disputa del Mundial de 34 había disputado 31 partidos, había ganado 28, un empate, 2 derrotas. Espectaculares estadísticas. Bueno, pues destacaba ese hombre, Matías Sindelar. La historia de este hombre es que, llegado al punto del Anschluss, ese anunciado en que Hitler decide anexionar lo que es el territorio de Austria, advierte también a Adolf Hitler, después de la celebración de los Juegos Olímpicos del 36, el tremendo pesaje que tiene la propaganda a través del deporte. Lo advierte obviamente con figuras como Jesse Owens en esos Juegos Olímpicos, y decide unir lo que eran los equipos de Austria y de Alemania. Matías Sindelar se niega, primero de una manera un tanto disimulada, faltando a diferentes convocatorias de la selección nacional, argumentaba algún que otro problema físico. Pero todo tiene un punto culminante. Hablamos del 3 de abril del año 38, con la disputa del encuentro que fue llamado el Encuentro de los Pueblos Germánicos. Se suponía que iba a ser el último enfrentamiento que iba a disputar la selección austríaca ante la selección alemana. Al parecer se había pactado que el resultado del partido iba a ser empate sin goles. Matías Sindelar decidió que aquello no iba con él. Que para nada. Y dicen los cronistas de la época, de hecho está recogido en alguna que otra grabación, que se dedicaba a regatear contrarios con una insolente facilidad y fallando goles cantados una y otra vez, hasta que obviamente acabó cansándose de fallar y acabó anotando el primer tanto después de desbordar a varios jugadores. Llegaría luego un segundo tanto del equipo austríaco, lo anotó Sesta, y cuando concluyó el duelo se marchó al centro del campo y empezó a celebrarlo con bailes de una manera un tanto vehemente, exagerada. En aquel momento, ante los generales del gobierno nazi, se le puso la cruz, en el más amplio sentido de la palabra. De hecho, su trayectoria deportiva, obviamente por la edad, empezaba a decaer. Y esas imágenes son del año 39, porque en el comienzo, los albores del año 39, concretamente el 23 de enero, se le encontró muerto en una céntrica calle de Viena. Se argumentó que fue por un escape de gas. Dicen los informes de la época, algún informe de la época que luego nos ha llegado, que estaba siendo investigado por la Gestapo, que le consideraba un elemento peligroso y que iba a complicar muchísimo la unificación de Berlín y de Viena. Bueno, para que entendamos el calado, vemos el lugar donde está enterrado, el calado de este personaje. Una multitud llegó a solicitar que se considerase como muerte accidental, insisto, como muerte accidental y no suicidio, para poder llevar a cabo un funeral multitudinario al que asistieron 42.000 personas, que es una absoluta barbaridad. Está enterrado, y es el último detalle, en un cementerio que cobija. Era llamado el Mozart del fútbol, y quizás en sus, digamos que en su otra vida recogiese reconocimiento. En el cementerio donde está enterrado lo están Beethoven, Schubert, Salieri, en fin, los más grandes del mundo de la música. Una historia, Paco, interesantísima. Hemos conocido un poquito más hoy a Matías Sindelar.